Antonio, ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo se me ve? ¿Mejor así o de la otra forma? No sé cuál es la otra forma. Con más luz. Yo creo que con más luz. Yo he limpiado la cámara, ¿eh? De bacterias. Sí, sí. ¿La quieres limpiar? Limpia. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. ¡Qué alegría más grande! Ya era hora, ¿no? Estoy deseando, o sea, deseando. Para mí es la noche de Reyes, esta tarde. Sí. De verdad. Eh, la verdad es que no se ha llevado tiempo esto, ¿eh? Por lo menos por mi lado, ¿sabes? El coincidir. Pero bueno, al final estamos aquí ya, ¿vale? Estamos aquí, estamos aquí. Bueno, Antonio, preséntate un poco. Perfecto. ¿Empezamos ya? ¿Esperamos que venga alguien o no? ¿O está todo bien? No. Venga. Vale. Soy Antonio Carmona, fisioterapeuta, osteópata y máster en psiconeuroinmunología clínica. Diferentes tipos de formación en temas de nutrición, estilo de vida. Eh, Tengo un centro privado particular aquí en Madrid con un montón de servicios en los que compartimos historias y bueno, me dedico a la docencia también, a la divulgación. Y de un tiempo para acá, pues mi camino muy encauzado al tema de suelo colaboraciones con algunos grupos médicos y cosas así. Y nada, eso es lo que me lleva a estar aquí hablando ahora contigo. Claro, por eso te conocí yo, entre otras cosas, porque fuiste mi profesor. Mira, qué bueno. Vamos a ver, Antonio, cuéntanos un poco qué es la microbiota, que está tan de moda escucharla ahora. La microbiota. Vale, pues es el conjunto de bichitos, como le llamamos muchas veces coloquialmente, que viven dentro de nuestro cuerpo. ¿Vale? Eh, es cierto que durante mucho tiempo se le ha llamado flora, pero Ujú. porque el término de flora está acuñado cuando se pensaba que esta microbiota era dependiente de los vegetales. Pero como no es así, ahora lo que se entiende es no hablar de flora intestinal o flora del cuerpo humano, sino microbiota. Cuando hablamos de la microbiota son todos esos bichitos, lactobacillus, que son los que más conoce la gente, bifidobacterias y otros nombres más raros, Akkermansias, no sé qué, que habitan con nosotros y que nos ayudan a nuestra salud y a muchos procesos fisiológicos en cuanto a digestión, en cuanto a defensa del cuerpo, en cuanto a transformación de hormonas, o sea, que tienen un montón de situaciones, de estrategias fisiológicas dependientes de que nuestro estado de salud pues, es dependiente de ello. Muy bien, ¿y qué es un probiótico y qué es un prebiótico? Bien, buena pregunta, que me la hace bastante gente. El probiótico es el bichito en sí, ¿vale? Cuando hablamos de probióticos, cuando recomendamos probióticos, hablamos del bichito como tal. El propio lactobacillus es un probiótico, ¿vale? Y los prebióticos, ¿vale? Los Ujú. prebióticos es la comida de los bichitos. Así que necesitamos, sobre todo, fibra prebiótica para que estos bichillos puedan tener su comida, crecer, formar colonias y que hagan todas las situaciones que tenemos que tener dentro. Ya se habla de más cosas, de más términos acuñados, como por ejemplo los posbióticos. Ujú. ¿Vale? Los posbióticos son aquellas sustancias que han generado como producto de esta fermentación los bichitos y nos van a servir para esos procesos metabólicos de los que hablamos antes, bueno, si tengo que describir algún proceso, pues lo describimos ahora, ¿vale? Para que lo entendáis mejor. Perfecto. Y esa microbiota, o yo le voy a preguntar por la microbiota porque es la que más se presenta en la zona vaginal. Tiene un peso, ¿no? En concreto la vaginal, es Bueno, todo. Sí, hablamos en general de todo, en claro. general. Sí, a ver, ya se estima que hay más bichitos, ¿vale? Hay más microbiota que células tenemos en el cuerpo, ¿vale? Pero Ujú. además, bastante más. Eh, Según autores, se van describiendo de 200 gramos, ¿vale? Hablamos de gramos, hasta 2 kilos. No es exclusivamente la zona vaginal, la zona vaginal proporcionalmente es menor, ¿vale? Pero en general, cuando se habla de una estimación, porque al final son estimaciones lo que se hacen, ya hemos pasado de 200 gramos que podíamos pesar lo que sería toda la microbiota en sí, cuando calculamos la cantidad de bichos que hay por zonas y el peso en micras o menos de micras de lo que pesa cada bichito,
cuando hacemos una suma, la estimación ha pasado de 200 gramos que se pensaba antes hasta llegar al 1,5 kg, 2 kilos, ¿vale? Si pusiésemos todos esos. Entonces esa es la estimación que se baraja ahora mismo, que es la que aparece que es más acertada. Fuerte. Y hablando de todo esto, de la microbiota, de la importancia de las defensas, del sistema inmune, de que te influyen en el endocrino, en el sistema nervioso, en todo, hay una cosa muy relacionada con las mujeres, que es la menstruación, y que pues, para ello, pues ya te digo yo que la menstruación es bastante un rollo, ya no porque te duele la cabeza por el premenstrual, por la ovulación, sino porque te estás manchando, goteando X días al mes y es un tostón estar pensando en eso, simplemente ya por logística. Entonces, pues hace tiempo pues, se inventó el tampón, que es bastante funcional. Claro, funcional, pero el tampón, ¿cómo le sienta a esa microbiota vaginal? ¿Y qué pasaría con la estructura, con el material de la copa? ¿Qué diferencia hay entre que la copa tiene muchas amigas? Sí. Y vamos a decir el porqué. Yo creo que cada vez tiene más amigas la copa, No, va algo en progresión. Yo creo no. que es más experta tú que yo en estas cosas, en el sentido de no de la microbiota, sino de los materiales. O sea, yo las copas que controlo, silicona, algún tema de látex, hay personas que no pueden utilizarlas o no. Indiferentemente, si yo tengo que hablar de microbiota y estos temas para la menstruación, entre Tampax, copas, etcétera, etcétera, yo siempre digo que cuando hay un equilibrio en esa persona, el posible daño que se va a generar es menor que cuando tenemos situaciones en las que hay más desequilibrio del pH vaginal o tenemos más desequilibrio de esa microbiota porque se han tomado muchos antibióticos o porque hay determinados hábitos que lo han gestionado mal. Entonces, utilizar un Tampax, que es algo muy, muy habitual, no debería desestabilizar mucho una microbiota. Aún así, como tenemos estrategias para mejorarlo, pues yo siempre pienso o siempre recomiendo de alguna manera, igual que repoblamos con microbiota el intestino, pues la microbiota vaginal para tener una salud mejor y prevenir cosas, ¿vale? Es verdad que dentro de los Tampax tenemos los soft, que yo creo que tú los conoces también, ¿vale? Que son menos agresivos porque son de algodón ecológico técnicamente y son menos agresivos que los Tampax normales. Pero sí es verdad que al final el Tampax va absorbiendo y puede absorber pues parte del glucógeno que generan, que es la comidita de los lactobacillus, que es la rama predominante que viene a nivel urogenital y pueden afectar en algunos casos, ¿vale? En cuanto a la copa, pues va a depender un poco de personas, cómo este sistema, y otra vez más, cómo este sistema menstrual. Si tenemos desequilibrios con problemas de hiperestrogenismo, disruptores endocrinos o hay situaciones de endometriosis o situaciones complicadas, hay algunos plásticos que no van a venir nada bien. Entonces, el uso de algunos plásticos en personas con desequilibrios de este tipo va a ser más perjudicial que cuando la persona está mejor. Para mí es menos problemático y menos agresivo la copa que el uso de tampones, ¿vale? Pero bueno, tenemos que ver la comodidad y la situación de cada uno, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos a explicar un concepto rápido de lo que es el pH y que tiene que mantenerse en un nivel. Esto es como, vamos, como igual que bebemos agua, lo que pasa es que no bebemos pH para mantenerlo, pero ¿qué es el pH? Y el pH, bueno, dilo tú. Me El refiero pH. al vaginal, Sí, a los dos, porque te quiero hacer una pregunta sobre pH en menstruación. claro, una cosa es el pH vaginal, otra cosa es el pH de la sangre. Bueno, al final el conjunto de electrolitos que tenemos en diferentes partes del cuerpo pues va variando el pH que hay por el cuerpo. En el estómago hay un pH muy ácido porque tenemos que deshacer cosas y destruir el contenido alimenticio para poder absorber esos nutrientes. Y en el tema, por ejemplo, a nivel vaginal, el pH es un pH ácido, ¿vale? Es un pH de 4. Lo ideal es que el pH de vaginal esté entre 4 y 4,7. Esos son valores de salud importantes. Si mantenemos ese pH vaginal, hay poca posibilidad de generar cistitis o desequilibrios, desajustes de la microbiota. Y hay situaciones o hay procesos en nuestro día a día que lo que hacen es desajustar este pH y que por tanto tengamos un desequilibrio del pH vaginal. Cuando desequilibramos el pH vaginal hacia un pH más ácido, cuando bajamos del pH de 3 por ahí, estamos generando una situación más propensa
a que se desarrollen cándidas, ¿vale? En cambio, cuando nosotros, cuando el pH aumenta, ¿vale? Cuando por uso de antibióticos, por determinadas situaciones, podemos tener una situación de vaginosis bacteriana, ¿vale? Y eso es lo que son, ya sabes cómo es una vaginosis bacteriana con flujos de otros colores, incluso con mal olor en algunos casos, cuando hay garnerelas vaginalis, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Los lactobacillus, entre otras cosas, se llaman lactobacillus porque generan ácido láctico. Y el ácido láctico lo que nos va a generar una situación de pH ácido vaginal. No solamente generan ácido láctico, sino algunas bacteriocinas y peróxido de hidrógeno o oxigenada. ¿Qué ocurre con este ácido? Que van a limitar el que crezcan otros bichitos no deseables y van a mantener ese estatus de la mucosa y ese pH para que la salud sea correcta y no haya ningún problema. Así que tener los bichitos buenos y darle de comer lo que necesitan es maravilloso para que la flora urogenital esté como tiene que estar. Muy bien. ¿Y qué hábitos que están en la mano del dueño de esa microbiota le pueden generar estrés o pueden alterarse? Porque estamos hablando, yo no estoy en la mano del lactobacillus, pero a lo mejor lo que yo haga tiene que ver. Sí, por ejemplo, el uso de antibióticos, ¿vale? Repetidos, desde la infancia. Para mí es una pregunta bastante típica. Oye, tú de pequeña tenías muchas otitis o te ponías malita, etcétera, etcétera, ¿vale? O malito también. Los chicos no tenemos el tema... Hay a nivel prostático tenemos también una microbiota, ¿vale? Que se ha aislado hace más prontito, ¿vale? O sea que también y tiene que ver con muchas cosas. Pero bueno, dan muchos más problemas toda la zona suelo pélvico femenina que hasta ahora, ¿sabes? Porque es más cortita, ¿no? Entre otras cosas. No tenéis vagina y encima vuestra uretra es mucho más larga, por lo tanto vuestra defensa puede tener un poquito, tenéis más escape. Nosotras la tenemos todo más junto. Sí, Somos pero hay más otra cosa más. normalmente. Hay otra cosa más. Cada 28 días tenéis que reconstruir una pared y los hombres no. Ese es el verdadero problema, ¿vale? O sea, que el 80% de las cistitis sean por E. coli, que es un bicho que vive en nuestra tipa, yo ya no creo que sea por una mala higiene, porque nos limpiamos en un sentido y no en el otro. Yo creo que todo el mundo hoy en día, y hace mucho tiempo, se limpia bien, ¿sabes? En cuanto a mujeres me refiero, ¿vale? Se limpia para atrás, ¿no? Sí que lo que nos encontramos son más problemas de permeabilidad intestinal, de que migre desde la zona de diferentes zonas del intestino hacia la vejiga, hacia la zona urogenital, un bichito que si está en desequilibrio pues nos puede generar una cistitis, ¿vale? Y es parte del truco de solucionar un tema de cistitis. Pero me hablabas de factores de predisposición para un desequilibrio de la microbiota, ¿no? Ya sea vaginal. Por parte del individuo, o sea, responsabilidad. Estrés, ¿vale? El estrés permeabiliza barreras, el estrés deja puertas abiertas, porque esas puertas abiertas a nivel de las células nos permite que haya una translocación rápida de neurotransmisores de lo que necesitemos, ¿vale? Entonces ya nos deja puertas abiertas. El estrés mantenido durante tiempo es una de las peores situaciones que nos puede desequilibrar este pH y este problema de mucosas. Una mala higiene, ¿vale? El exceso de determinados jabones, los antibióticos, como he dicho, un mal equilibrio en nuestra dieta. Es decir, gente que hace predominantemente una dieta, imaginaros una dieta carnívora, ¿vale? La carne es muy ácida, pues desde luego que van a faltar fibras y van a faltar nutrientes para que haya un buen equilibrio, o sea, desajustes, ¿vale? En la alimentación, el tabaco, ¿vale? El sedentarismo está relacionado con que no hayan buen equilibrio entre la microbiota por las sustancias que se generan cuando, endorfinas y por otra serie de sustancias que generamos cuando hacemos deporte. Pero si me tengo que quedar con algunas cosas, ¿vale? Son de algunos alimentos o desequilibrios entre la microbiota en la alimentación. El estrés. El estrés es uno de los principales responsables de que esto no funcione como tiene que funcionar. ¿Y el semen? El semen. El semen tiene un pH neutro, ¿vale? O debería tener un pH neutro. El semen no debería ser un factor muy predisponente para desequilibrar si hay un buen equilibrio, ¿vale? De la mucosa. Hay una cantidad de esperma que debería funcionar como tiene que funcionar para llegar y hacer su función. Muchos se van a morir, ¿vale? Con los ácidos que generan lactobacillus, pero por eso hay tantos espermatozoides para que puedan llegar. Luego hay chicos que pueden tener diferencias en el pH del semen,
Y ahí es donde nos encontramos problemas de fertilidad, ¿vale? O que tengan poco zinc, o que haya poca arginina, o que los espermatozoides estén cargados de algunos tóxicos, como especialmente el tabaco. Entonces, ahí puede haber alguna variabilidad en el pH del semen. Pero el pH normalmente debe ser un semen, debe ser un pH neutro muy cercano al 7, ¿vale? Vale. Entonces, si constantemente es verdad que hay mucha eyaculación, ¿sabes? Etcétera, etcétera, y hay una mala mucosa, hay una mala barrera. Voy a poner un ejemplo que me gustan mucho los ejemplos. Si nosotros estamos atacando una muralla, ¿sí? Y nuestras defensas están bien, el ataque tiene que ser muy bueno para destrozar esa mucosa, esa barrera, ¿no? Esa muralla, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un buen equilibrio de nuestro pH, por mucho semen que llegue, no debería justificar un desarreglo de esa muralla, ¿vale? No sé si así con el símil ha servido bien. Perfecto. Pero si hay jaleos, yo me encuentro en consulta, ¿eh? Hoy he tenido una persona, ¿vale? Por ejemplo, que el semen es la chica no tiene un pH adecuado y no tiene una buena microbiota y cada vez que tiene relaciones con su chico, pues o eyacula fuera, ¿vale? O si no, le genera problemas. Vale, entonces todos estos hábitos, además de alterar la microbiota, también pueden tener algo que ver en la permeabilidad del intestino y también empezar a fastidiar desde antes del tracto. Eso es. Sí, para mí los problemas de permeabilidad, cuando veo a alguien con una cistitis, ¿vale? O cuando veo problemas de la mucosa vaginal, tengo que pensar siempre en la mucosa intestinal o gastrointestinal, ¿vale? Entonces, si yo encuentro una permeabilidad o encuentro fisuras, por ejemplo, anales, que yo sé que hay un problema que no hay una buena cicatrización, ¿vale? O recupero su intestino o si no, no voy a conseguir nada, ¿vale? Todos esos hábitos están afectando al intestino. Ese exceso de permeabilidad, el exceso de estrés está afectando al intestino, pero el chico también. Si las cistitis que tenemos recurrentes, esas cistitis mediadas por E. coli, que nosotros las tratamos a veces con antibiótico, el molurol, que es lo primero que se da normalmente, ¿no? Cuando vuelven otra vez y vuelven otra vez y vuelven otra vez, el truco es solucionar el intestino. Si no solucionamos el intestino, no podemos ingerir bien los micronutrientes que necesitamos para reparar la mucosa vaginal y vamos a tener siempre las puertas abiertas. Al final puede haber una traslocación de bichitos. Entonces, todos los factores no solamente afectan el estrés y todo eso a nivel urogenital, sino que a nivel de la mucosa intestinal es el mismo efecto. Así es un sistema de mucosas que llevan algunas similitudes. Vale, muy bien. Y en casos de procesos inflamatorios en niños, por ejemplo, bueno, en niños porque sería también en adultos, pero si tienen un problema de niños, vas ya al especialista. Pues, ¿existe el caso de que se haya traspasado ese déficit de madre a hijo durante el embarazo? Sí, sí, sí. En cuanto a microbiota, ¿te refieres o a patógenos? Sí, claro, Sí, está totalmente descrito. Yo hace años, cuando empezaba con temas de nutrición y todo eso, y llevo 6 años dando una formación de embarazo, siempre se hablaba de que es la microbiota del paso por el canal vaginal lo que nos tragamos y que es necesaria, y en parte también es así, ¿vale? Pero lo que se ha descubierto ya con artículos ya mediados y con algunos ensayos es que a partir del séptimo mes empieza a haber una traslocación, una permeabilidad. Entonces hay una traslocación de algunas bacterias, especialmente bifidobacterias, a través del cordón umbilical hacia el bebé, ¿vale? Ahora, si nosotros tenemos una mamá con una disbiosis, lo normal es que nos encontremos un bebé con un desequilibrio de la microbiota. Sí, yo tengo el seguimiento de algunas pacientes, algunas conocidas, la mujer de un amiguete mío, que tiene una candidiasis espectacular. El niño que nació, pues con cólicos, que le daban ranitidina. ¿Qué había? ¿Qué tenía el niño? Tiene una candidiasis, ¿vale? Nasofaringea. El niño nació con una candidiasis, el bebé se trató con una candidiasis, ¿vale? Y se le quitaron los reflujos. Pero hubo que tratar una cándida. Entonces, aquí creo que te estoy ya contestando un poco a esa traslocación de microbiota patógena que puede pasar, ¿vale? Entonces, la mamá tiene que estar muy bien. O es interesante suplementar con microbiota y establecerle cambios, especialmente en el último trimestre de embarazo, para que el bebé salga mejor. Recuerdo el caso de otra paciente que con el primero tuvo un montón de problemas, el segundo, vas a empezar a tomar todas estas cosas.
¿vale? Con el segundo bebé, ni un problema. ¿Que puede ser casualidad? Pues bien, pero el abordaje que hicimos fue para que no fuese como el primero. Una de las preguntas que te iba a hacer luego, por haber seguido el tema ya, era del cólico lactante, que si había bueno, alguna intervención más allá del tiempo y de lo que se conoce comúnmente Sí, para aliviar estos síntomas en un ser tan sí. nuevo. Yo pregunto siempre cómo está el intestino de la mamá, ¿vale? Y cómo está la flora, bueno, la flora, la microbiota vaginal, ¿vale? Para mí es una pregunta clave cuando trato un cólico lactante. Y a partir de ahí hay que ver si realmente el niño aparece con algún tipo de intolerancia o incapaz o alguna alergia alimentaria y hay que repoblar con su microbiota. De hecho, una de las estrategias más extendidas es dar un tipo lactobacillus en los bebés, Lactobacillus reuteri. ¿Vale? Lactobacillus reuteri es un lactobacillus que genera una citoquina antiinflamatoria especialmente buena para el intestino, que se llama interleuquina 10. Y es de los pocos que genera esta citoquina en una cantidad aceptable. ¿Vale? El problema que no sabe mucha gente es que cuando nosotros le damos Lactobacillus reuteri a un bebé para un cólico o incluso más adelante, porque es bastante interesante para todo el mundo, el Lactobacillus reuteri, es que cuando lo mezclamos con cereales no se absorbe el Lactobacillus reuteri. Entonces hay gente que me dice, mira, el Lactobacillus reuteri no me funciona. Bueno, lo estás dando con una papilla de cereales, dáselo en otro momento, ¿vale? Y ya verás cómo el resultado puede ser mejor. Aparte que se podrían dar alguna estrategia más, ¿vale? Tendríamos que ver ese cólico del lactante si es por la alergia alimentaria, si es por intolerancia, ¿vale? Y cómo está ese equilibrio de la mamá. En algunos casos, igual tú tienes experiencia, y yo le digo a la mamá, bueno, le estás dando lactancia materna, que sería lo ideal, hay casos que no se pueden, quítate estos alimentos. Y muchas veces el niño mejora. Entonces ahí tendremos una estrategia. Sí, yo he tenido el caso de una paciente con una vulvovestibulitis complicada y alimentación directamente. Es que no somos conscientes o no queremos hacerlo, porque es muy cómodo. Y bueno, y también es difícil tanto ir al súper como ir a cenar con amigos y qué comes. Porque ¿qué comes? Dice, venga, un día no pasa nada, evidentemente un día no pasa nada, pero la mayor parte de la ingesta de la gente común o de un menú de la calle de un bar es inflamatoria, ¿no? Porque el exceso de azúcares, que ya te quiero preguntar también, bueno, a cuando hay un exceso de azúcar en el depósito de azúcar del cuerpo, ya el ciclo, ¿no? La noria ya no funciona bien. Y si encima hay un déficit de omega 3, ¿qué es lo que pasa con esos dos valores? Una cosa hay mucho y otra cosa hay poco. Y al final, ¿qué ocurre? Os ocurre que tenemos desequilibrios de la menstruación, desequilibrios a la hora de formar determinadas hormonas, el exceso de azúcar nos va a inflamar, tenemos receptores de insulina que los van a aumentar determinados azúcares que marcan muchos tejidos con carácter hormonal y que hace que la expresión de esos tejidos no sea la correcta. ¿Vale? Entonces, si además tenemos un déficit de omega 3, que si no lo metemos a través del pescado, especialmente algunas algas, porque el omega 3 que hay en el lino y en algunos otros, las nueces, es muy poquito y se transforma muy poco. Entonces, realmente el bueno, el que utilizamos bien es el del pescado. Pues si no tenemos esa estructura para gestionar y para fabricar determinados estrógenos y otras hormonas, no vamos a poder construirlas bien. Si además nuestros receptores están mediados por el azúcar, lo voy a decir más simplificando un poquito, pues todavía la gestión de esas hormonas y cuando se tienen que acoplar a las estructuras hormonales va a ser malísimo. Va a generar ese dolor, va a generar un montón de situaciones pues no deseables. Pero me Vale, queríamos hablar en el tema de resistencia a la insulina, que esto es, o sea, es un máster de 4 meses, ¿sabes? Pero que queríamos simplificar mucho. Si quieres que profundice un poquito más, Lisa, no, no. me meto a Hay que muerte. ser, hay que ser conscientes que esta plataforma de Instagram y que los vídeos que hacemos de divulgación sean para un conocimiento base. Evidentemente, esto no es la facultad. Por ahí he ido, por ahí he ido. He sido muy sutil a la hora de Claro, explicar esto. la gente agradece esto yo lo agradecería igual. Si yo viese un vídeo de estos de mecánica, lo agradecería porque puedo entender un poco por dónde va el tiro, a qué especialista tengo que ir. Pero el problema que hay, por lo menos en mi campo, es que el paciente viene perdido de la vida. O sea, la gente está tomándose un café en un sitio pensando que tiene que ir a un especialista y tiene que ir a otro, o que ni tiene que ir, o que no es importante, porque ya que lo pélvico ya, el pobre, es el eterno olvidado. Gracias a Dios está despegando un poco.
por el conocimiento popular, pero hace 11 años era una auténtica ruina. Pero bueno, quiero ir contigo a hablar del siguiente tema. Y voy a coger la pelvis, que me la he traído no sé para qué, pero ya que me la he traído la voy a coger. Y es que vamos a explicar un poco que en el suelo pélvico, casi aproximadamente el 80% de toda la estructura que tenemos del suelo pélvico es tejido conjuntivo. Eso quiere decir, lo explico básicamente, que tejido muscular de contracción voluntaria tenemos muy poco en el suelo pélvico, ¿vale? El suelo pélvico por el hecho de que está en la parte final del tronco, de que sostiene las vísceras, sostiene la caca cuando estás estreñida, en este caso, sostiene la vejiga cuando está hiper llena de pipí, sostiene un mioma, sostiene un bebé 9 meses. Entonces, como se sostiene tanto, el pobre no puede tirar a veces de todo. Volvemos a lo mismo, lo que ha dicho Antonio. Si no tenemos ningún problema, todo es feliz. Pero como hay algún déficit, y entonces el parto ya es un cañonazo para que el suelo pélvico ya tenga un motivo para funcionar mal. Hay quien da luz 7 hijos y está casi perfecta. Entonces, ¿qué importancia tienen los estrógenos en este suelo pélvico, tanto a nivel de defensa como a nivel de sostén? Te quiero preguntar, Antonio, recordando que ese 80% no es fibra muscular, son ligamentos, tendones, fascia, víscera. Esto no se puede contraer de la misma manera que se entrena un bíceps o un abdomen. Esto hay que hacerlo de otra manera. Y ahora tiene la pregunta, Antonio, importancia de los estrógenos, tanto como en defensa como en sostén. Cuando hablamos de defensa, el estrógeno es el que dentro del endometrio nos va a aportar los nutrientes para que los bichitos puedan comer. Entonces tenemos que tener unos niveles de estrógenos importantes para que esos bichitos se encuentren cómodos y para que se forme bien la capa endometrial que se va renovando cada 28 días, ¿vale? Así que construir unos buenos estrógenos va a ser importante para que esto esté en equilibrio, que esos bichitos generen, como hablamos antes, el ácido láctico, entonces tener una defensa desde la zona de dentro, ¿vale? Para que esté todo más o menos controlado. En cuanto al tejido conjuntivo, al colágeno, a ese sostén, podemos hablar de estrógenos alfa, beta, unos proliferativos, otros no. Nos meteríamos en cosas bastante complejas que yo creo que al final, estronas, estrioles, estradioles, hay muchos tipos de estrógenos, ¿vale? Pensamos que los estrógenos solamente sirven para la menstruación y para la fertilidad, pero los estrógenos sirven para el cerebro, para un metabolito, para el control de la temperatura, etcétera, etcétera. Marcan el hueso, ¿vale? Para que entre calcio. Por eso en la menopausia el déficit de estrógenos pues favorece que pueda haber un problema de osteoporosis. Pero sobre todo para mí lo más importante es que hay algunos procesos hepáticos de transformación de los estrógenos, como es la metilación y la sulfatación, que son necesarios para construir el colágeno. Para mí entender cómo es la menstruación de una persona me está indicando cómo puede haber problemas en cuanto a la construcción de este tejido conjuntivo del que hablabas, Elisa. Valorar determinadas situaciones en la piel del paciente como estrías, ¿vale? Hemorroides, fisuras, inestabilidad en los tobillos, me está hablando que hay un problema de laxitud, un exceso de... o sea, que el tejido es un poquito más blandito. Y esto, una vez más, está marcado por la construcción de algunos estrógenos. Por tanto, fabricar bien los estrógenos van a ser notablemente importante para que el ensamblaje y la construcción de ese tejido conjuntivo sea óptima y tengamos un suelo pélvico sobre el que podamos construir pues, una estructura que nos dure y que sea perfecta, ¿vale? Y que no dé problemas, aunque de eso tiene que vivir mucha gente que vive de suelo pélvico también, ¿no? Sí. Entonces, podríamos decir que la piel te da información de las defensas. Eso es. Yo pregunto mucho el tema de la piel, sobre todo las estrías. Cuando hay estrías, y hay algunas estrías que son exageradas, la gente que ha dado a luz, a lo mejor en la tripa, yo sé que han faltado nutrientes, ¿vale? Y aquí pueden ocurrir dos cosas. Una diástasis, por ejemplo, que no ha vuelto a su posición normal, ¿vale? Pero sobre todo la piel. Yo siempre digo a la gente, a mí la parte estética me da igual. Lo que no me da igual es que cuando yo hay una estría yo sé que ha faltado dentro. Y yo entiendo que ese tejido conjuntivo está un poco deteriorado. Alguna estría puntual no, pero bueno, si eso lo asociamos a hemorroides, arañitas vasculares, la pared de los vasos tiene tejido conjuntivo al igual que forma en el suelo pélvico, cambiando algunas proporciones de algunas fibras. Si yo veo arañitas vasculares, si veo estrías, etcétera, etcétera, sé que algo no se ha ensamblado bien. Entonces, las dos cosas que pueden pasar es que o no metemos bien esos nutrientes, ¿vale? O no los absorbemos bien, o que nuestro metabolismo hepático para ensamblar determinadas estructuras
no funciona como tiene que funcionar. Es donde tenemos que entender dónde está el problema. En muchos casos, aportando con algunos nutrientes como la vitamina C, que es clave para mí en estos casos, ayudamos bastante. Pero si hay un problema de hiperestrogenismo ahí de base, ¿vale? Vía hepática, porque hay una mala metilación, hay algunos procesos hepáticos que no funcionan bien, tendríamos que solucionar los procesos hepáticos para luego poder ensamblar bien ese tejido conjuntivo. También te quería preguntar, Antonio, que qué podemos hacer para mejorar el tejido conjuntivo. El Ya tejido has dicho algo que es algo acerca sobre la vitamina C, ¿no? Vitamina C, sí. La vitamina C es el pegamento de esas fibritas del colágeno, ¿vale? ¿Qué hace la gente cuando tiene que cicatrizar algo? ¿Qué toma? Rosa mosqueta. ¿Qué lleva la rosa mosqueta? El rose hip, ¿no? El escaramujo. Es el sustrato vegetal con mayor cantidad de vitamina C por gramaje, ¿vale? Es enorme. Entonces, por eso se da rosa mosqueta. Bueno, pues ¿por qué no dar o acerola o en otros formatos? ¿Vale? Lo que yo suelo recomendar es darlo en forma de ascorbatos, no en forma de ácido ascórbico. En forma de ácido, si tenemos una fisura o tenemos otros problemas, lo tenemos que deshacer y puede dar algún problema más. Gente que tiene problemas de riñón, pues, o sea, no, te habría que dar dosis muy grandes para que tuviesen problemas, pero es clave, ¿vale? La vitamina C yo la suelo recomendar en forma no ácida, ¿vale? Es clave porque es la forma en la que encontramos en la naturaleza, es clave para ensamblar ese tejido. Aparte de determinados aminoácidos, meter una cantidad de proteína buena, si puede ser no inflamatoria, mejor, o suplementar a veces con algunos aminoácidos ramificados y con glicina, pues ya tenemos la estructura y el pegamento de la fibra de colágeno como tal, ¿vale? Para mí, en determinados casos, me resulta mejor que dar colágeno ya que se vende hidrolizado, que se vende, hay 1000 en la farmacia, yo siempre digo, a veces prefiero darte el mueble de IKEA sin montar, porque luego lo vas a montar dentro de tu casa mejor, que a lo mejor comprar el mueble montado que ya no te cabe por casa, por la puerta de casa. Cuando yo te doy las estrategias por separado, el cuerpo es más fácil que lo pueda llevar todo a su sitio en función de las necesidades que cuando doy el colágeno, por mucho que esté hidrolizado y repartido hacia donde se tiene que repartir, ¿vale? O sea, es donde noto yo, pues lo más visible es, por ejemplo, ver una hemorroide que resuelve en poco tiempo. Entonces, algunos aminoácidos ramificados, vitamina C y la glicina, pues guay. Y valorar si hay problemas de metilación hepática, porque en esa vía es donde vamos a sacar glicina a través de proteínas de la dieta. O sea, a veces tenemos que hacer un poco de detox del hígado, ¿vale? Para poder construir bien el tejido conjuntivo. O sea, habría que dar los nutrientes por separado, para mí es la mejor estrategia, y al mismo tiempo, en muchos casos, tendríamos que ayudar a detoxificar el hígado en general, ¿vale? Especificando, tendríamos que aplicar más cosas para la metilación, más cosas para la sulfatación, pero bueno, sería limpiar el hígado y dar los nutrientes o los micronutrientes que necesitamos para construir ese tejido conjuntivo. Vamos, la vitamina C, clave. Vitamina C no ácida. No ácida, yo siempre recomiendo no ácida. Y proteína no inflamatoria. Proteínas no inflamatorias. Sí, cuando doy protocolos para hemorroides o protocolos para algunas cicatrizaciones, doy algunos aminoácidos ya separados, ¿vale? Porque la proteína como tal la tiene que deshacer el hígado. Si el hígado no va bien con algunos procesos, pues entonces doy aminoácidos ramificados o doy glicina sola, ¿vale? Con eso no va vía hepática y el chute es directo para una articulación, para una mucosa. Muy bien, y te quería preguntar también, Antonio, sobre las famosas 5 comidas super mega nutricionales al día con 8 manzanas y 7 zanahorias. ¿Quieres que sea políticamente correcto o no? Antonio, a mí no me engañé, que yo confío en ti. Vale. Yo, hasta a día de hoy, esta es una conversación que la he tenido un montón de veces. No hemos encontrado ninguna evidencia científica de comer 5 veces al día. Evolutivamente parece que viene de la revolución industrial, cuando al trabajo en Inglaterra, al trabajar en turnos, no queda más remedio que comer en determinados turnos. Y parece que desde ahí se implantó todo por todo, o sea, que lleva 200 años. A nivel evolutivo no tiene ningún sentido. O sea, debemos comer cuando tenemos hambre normalmente y cuando podemos, porque hay veces que por trabajo, por situaciones no podemos. O sea, estamos perdiendo algunas sensaciones que tienen que ver con hormonas también. Pues eso, comer con hambre, beber con sed, etcétera, etcétera.
Entonces, la programación que hemos tenido de nuestros genes, que viene ya de hace un montón de tiempo, lo que hablan es de comer, pues cuando encontramos comida o no. Eso evidentemente ahora no es lo más correcto, pero comer 5 veces al día genera un gasto energético importante. Hace que tengamos que movilizar un montón de energía para todos esos procesos de digestión. ¿Por qué no minimizar? ¿Vale? O sea, y si tú estás bien y comes 5 veces al día, pues no pasa nada. Yo soy un poco flexible en ese sentido. Trabajo con una selección nacional y estos deportistas tienen que comer 5 veces al día, incluso más. Pues bueno, en Claro, estos pero casos hay que ver cada caso y gestionarlo. Pero bueno, yo soy partidario de comer menos veces al día, ¿vale? Hay que dar cada vez menos carga. Por darte un tip, el páncreas, cada vez que tiene que generar insulina, cada vez que entra comida, que es la mayor parte de las veces, tarda entre 5 y 6 horas en hacer como una especie de reseteo. Si comes 5 o 6 veces al día, no das tiempo a hacer ese reseteo. Si eliges muy bien lo que comes y estás sano, no hay problema, ¿vale? Pero lo ideal sería comer menos veces, ¿vale? Desde mi punto de vista. pasa un poco igual como el ayuno intermitente, que no es para todo el mundo. Eso es, ¿vale? El ayuno intermitente no es para todo el mundo. Está muy de moda y más que moda tiene una evidencia científica detrás aplastante. O sea, ya hay autores que hablan del ayuno intermitente con estudios contrastados. También hay gente que lo tira por el suelo porque depende para qué lo utilice la gente, ¿sabes? La gente lo utiliza para perder peso. Bueno, luego hay que elegir bien lo que comes en las otras comidas, cuando comes, en la ventana en la que comes, etcétera, etcétera. Para temas de fertilidad yo lo he utilizado y con buenos resultados, aparte, evidentemente, de estudiar el caso de cada persona y dar suplementos necesarios o cambiarles cosas del estilo de vida, etcétera, etcétera. Pero vamos, tengo alguna paciente que ha dicho, el ayuno ha sido lo que me ha hecho mejorar la fertilidad. ¿Vale? Pero bueno, se puede utilizar para muchas cosas, pero no todo el mundo puede hacer un ayuno. La semana pasada de una chica con hipoglucemia reactivas, no, esa chica no le viene bien los ayunos intermitentes, ¿vale? Muy bien, y podemos decir que influye el estado, o sea, o los valores de la microbiota con el estado anímico. Influye directamente. De hecho, pongo un ejemplo. Tenemos un grupo de bichitos en el intestino que se llaman bifidobacterias, que hay de diferentes tipos, ¿vale? Que como producto de la fermentación de determinados alimentos generan un ácido graso de cadena corta, ¿vale? Que se llama ácido butírico. El ácido butírico es necesario para convertir el triptófano, que es un aminoácido que encontramos en la alimentación, en serotonina. Y la serotonina ya os suena a mucha gente, porque la serotonina es una hormona relacionada con la felicidad. Entonces, ya hay descritas depresiones cuando no hay causa aparente de ningún tipo, gente que está tristona, ¿vale? Por déficit de serotonina. Y es necesaria la microbiota para que esto ocurra. Tenemos algunos bichitos que generan otras sustancias que tienen efecto a nivel del cerebro. Esos psicobióticos de los que hablamos, o sea, esos posbióticos, tienen efecto psicobiótico, ¿vale? El propionato actúa sobre algunas conexiones neuronales. Si no generamos serotonina, ¿vale? En un momento dado tampoco vamos a estar mediando la vía de la melatonina, descansamos peor, porque la serotonina se convierte en melatonina después. Entonces ahí tenemos una alteración del sueño. Primero vas a estar menos feliz y luego sueño, que va a ir por la misma vía. La misma vía que genera serotonina, por otro lado, Elisa, es responsable de la sulfatación hepática, que gestiona algunos estrógenos y azufrar determinadas cosas para el tejido conjuntivo, lleva la misma vía que la serotonina. Entonces ese problema hepático puede estar también asociado con la microbiota a que no gestionemos bien la serotonina, y aquí los bichitos son muy responsables de que hagan su trabajo como tienen que hacerlo. Muy bien, pues Antonio, vamos a pasar a las preguntas, que han sido muchas. Yo no les lleva tiempo a preguntarlas todas, muchas se han repetido. Vamos a empezar por una chica que dice que tiene mastitis, que tiene un bebé de 8 o 9 meses, y está con clindamicina 300 y que qué podría hacer. Bueno, a ver, si se le puede, le ayudamos, y si no, pues nada. Habría que estudiar el caso, pero vamos, Claro. desde luego que dar omega 3 a muerte, quitar cosas inflamatorias, ¿vale? Lácteos, harinas de trigo, azúcares. En algunos casos, si la mastitis va asociada a algunas grietas,
Eso sería una causa para entender que el tejido conjuntivo no está como tiene que estar. Se hacen hasta emplastes, ¿vale? Con aguacate y con probióticos directamente sobre el pezón. La chica que le hice yo el parto de la niña y después he tenido un poquito de relación con ella y yo le vi hace tiempo, cuando empezó la niña con el pecho, le vi el pezón, pero la verdad que no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Eso, Bueno, habría que ver, ¿eh? Porque hay algunas mastitis, ¿vale? Que están relacionadas aparte de ese equilibrio de los estrógenos, aunque ahora los estrógenos estarán como están, ¿vale? Pero habría que ver, bueno, cómo está ese tejido conjuntivo, si hay estrías, cómo no hay estrías, etcétera, etcétera. ¿Vale? El aguacate es el único alimento que nos genera una cantidad de filagrina, o el precursor de la filagrina, tremendo. La filagrina es una cosa que da cohesión al tejido conjuntivo. ¿Vale? O sea que la vitamina C se encarga de pegarlo, pero lo que termina de dar cohesión, ¿vale? Es el aguacate. Entonces, se están haciendo emplastes directos de aguacate, ¿vale? Con fisuras y todo eso también. ¿Vale? en una diástasis sería Y se echan, maravilloso. sí, y se echan algunos sobres de lactobacillus directamente, ¿vale? Especialmente bifidobacterias, que suele estar en la areola del pezón cuando el bebé mama, porque son los que están habitando cuando hay lactancia ahí. ¿Vale? Entonces hace un emplaste. Es un poco raro, es una receta de la abuela, pero que a veces funciona bastante bien y calma bastante la mastitis. Muy bien, dice otra chica que en vaginosis bacteriana, qué mejor forma de volver al equilibrio. ¿Qué probiótico sería el recomendado? Lactobacillus crispatus, sin duda ninguna. ¿Vale? Ese es El de el la más. vagina total, ¿no? Lo sabes tú. Sí, si quieres decir marcas, decimos, y si no, pues nada. Vale. Manosa, ¿vale? Manosa a altas cantidades para mí, cuando es muy recurrente, ¿vale? Hay algunos compuestos que llevan manosa, que llevan equinácea, que llevan garuba, que llevan polvo de diferentes cositas y suelen ser bastante interesantes. O sea, yo necesito, de dos formas, repoblar con el probiótico intravaginal, que siempre es mucho más efectivo que meterlo por boca. Eh, eso es. Esa es la siguiente pregunta. Una chica ha preguntado, ¿hay probióticos vaginales? Sí, 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 sí. Sí, maravillosos. Eso es lo que me dicen muchas veces. Y reequilibrar el pH vaginal. ¿Vale? Y luego en muchos casos habría que, si hay mucha recurrencia, mejorar la permeabilidad de la mucosa. Cuando tenemos situaciones un poco más complejas, ha habido un HPV, hay un daño de la mucosa, ha habido una radioterapia, encuentro gente con un cáncer de colon, el que lo han radiado y han quemado la vagina, ahí tenemos que utilizar estrategias un poco más complejas para reparar con algunos aminoácidos, etcétera, etcétera. Y en algunos casos hay algunas soluciones, hay algunos probióticos intravaginales que llevan platacolidal y llevan cosas para cargarse de unos bichitos. ¿Vale? Todo eso habría que tenerlo en cuenta. O sea, yo necesito cargarme intravaginal si puedo con algunas estrategias que las hay, algunos probióticos ya de por sí son muy dominantes y se cargan a los otros bichitos y mejorar ese pH y reconstruir. ¿Vale? Ya tienes ahí la poción mágica para mejorarlos. Muy bien, dice una chica que solamente después de las relaciones le pica muchísimo la zona. Sí, hay que preguntar si hay eyaculación dentro o no. ¿Vale? Pues no lo puedo. Y si utiliza preservativo o no, porque podría tener una alergia a las profilinas, que hace un mimetismo con el látex. Vale, ahí necesitamos saber qué más. Si no, habría que preguntar también al chico, a ver si tiene picor él también. ¿Vale? Aún así, darle un probiótico a esta chica no le va a ir nada mal, ¿vale? O intentar mejorar esa mucosa. Pero necesitamos saber cómo está su menstruación, ¿vale? Si los ciclos están bien, etcétera, etcétera. Hay muchas variables ahí, ¿vale? Para tener en cuenta. Claro, y hay que preguntar por el chico. Nos lo dejamos muchas veces. Yo me encuentro gente de fertilidad y digo, ¿dónde está tu marido? ¿Dónde está tu pareja? Pues no ha venido. ¿Cómo que Dile no? que venga. ¿Cómo que no? Que venga, tiene que venir el primero, casi. La verdad es que son poquísimos los chicos que acompañan aquí a las chicas a la preparación al parto. Y los que vienen son todos monísimos, con una ganas de aprender, súper prudentes y muy bien todo. Otra chica pregunta si el probiótico por la mañana o por la noche. Y si se puede tomar con, ¿cómo era? A la vez que la comida en ayuna o si la comida caliente le resta función. Vale. Buena pregunta. Empiezo. Voy a soltar un montón de cosas, ¿eh? Vale. Ya, te aprieto, Antonio, te aprieto. No, está bien. Es que me motiva esto. Vale, tenemos probióticos de cepa humana o de cepa no humana.
La implantación que vamos a tener con los humanos es muchísimo mayor que los que vienen de un cerdo o que los que han cultivado en una planta, ¿vale? Nada que ver. Y ahora tenemos probióticos de primera, segunda, cuarta generación, ¿sí? Los probióticos de primera generación los crían, los meten en una cápsula y va adentro. Suelen llevar muchísimos millones porque se mueren casi todos, ¿sí? Así es. Entonces, bueno, suponemos que van a sobrevivir algunos, ¿vale? Los de segunda generación ya están microencapsulados dentro de la cápsula, de manera que sobreviven más, hay menos cantidad, sobreviven más a los ácidos y a determinadas situaciones de temperatura. Pero también pagan muchos. Y los de cuarta generación son los X-Men, ¿vale? Son los de Marvel y la Hulk y todos estos. Entonces, cogen un bicho de cepa humana, lo someten a temperatura y los que sobreviven los vuelven a criar, ¿vale? Esos saben sobrevivir a temperatura. Por eso estoy contestando yo un poco esa pregunta. Los que han sobrevivido a temperatura los someten a acidez. Los que se mueren han muerto y los que sobreviven ya saben sobrevivir a temperatura y acidez, ¿vale? Y los que sobreviven, esa familia que sobrevive, los someten a presión mecánica, peristaltismo, ¿vale? Los aplastan un poco, ¿vale? Y los que sobreviven, los crían y esos son superhéroes, llevan la S de supermicrobiota. Entonces esos, pues, a la temperatura de la comida van a... o sea, saben sobrevivir en un momento dado. Respecto a por la mañana o por la noche, pues depende para qué queremos un bichito. Normalmente si es para aumentar el sistema inmune, yo no suelo dar por la noche porque hay más actividad del sistema inmune. Pero si tenemos un problema de digestión y quiero repoblar algo con el intestino de por la mañana o necesito algo para la acidez y un probiótico específico para una gastritis, pues me lo voy a tomar con la comida, ¿vale? Muy bien. Normalmente estos bichitos, los de cuarta generación, se suelen tomar con la comida, ¿vale? Mientras que otros no. Va a depender del laboratorio, de cómo se haya construido y cómo se haya fabricado. Sí, claro, lo que haga cada laboratorio y quiera así ofrecer su producto. Con todo esto te quería preguntar, que existe una prueba para valorar o saber cómo tenemos ese estado de flora, ¿no?, intestinal. ¿Hay una prueba? Sí. ¿Cómo es esa prueba? Se hacen test, ya son mucho más importantes los test de cómo se hacían hace unos años, ¿vale? Es decir, tenemos unos test de expiración en lo que se miden determinados gases. En 2011, cuando ya hablamos de SIBO, que estamos zumbados los que hablamos de SIBO y todo eso, pues está, y ahora ya tiene nombre y apellidos y están los libros, pues bueno, solamente se mantenía se hablaba de un tipo de SIBO. Ahora ya se sabe que es por crecimiento de metano, por hidrógeno, por sulfuro de hidrógeno. Ahora se valoran hasta 4 tipos de sobrecrecimientos bacterianos, ¿vale?, en expirados. Pero también tenemos test de heces y test urogenitales. Y se mide calprotectina en heces y se miden diferentes cosas. Lo que encontramos realmente es lo que llegan a las heces. Lo que no sabemos con estos test es realmente si es todo lo que hay dentro y en qué sentido. Entonces es una forma de valorarlo, todavía no tiene una super validez, la gente se gasta la pasta y bueno, algo de idea te puedes ir haciendo, pero no se consideran test todavía súper fiables, aunque son mucho más fiables de los que se hacían antes, ¿vale? Vale, ya se ha salido el tema. Claro, pensar que lo que llega a las heces es justo todo lo que tienes, no está claro, ¿vale? Ya que ha salido el tema de las heces, vamos a comentar el trasplante fecal, que hasta puede salvar vidas, pero ¿o no? Sí, hay un tema ético ahí detrás, ¿vale? Hay un tema ético y se está haciendo y con buenos resultados, ¿vale? De quién trasplantan las heces, cómo están esas heces, quién valora si esas heces están bien o están mal, ¿vale? Técnicamente se cogen de individuos sanos y en cáncer de colon se están viendo algunos resultados bastante importantes respecto a lo que se hacía, ¿vale? Pero técnicamente no mejora el hacer suplementaciones, ¿vale?, mucho más que cuando estás suplementando con probióticos bien suplementados, con cambios del estilo de vida. Es verdad que para temas muy concretos de oncología y todo esto, ¿vale?, sí que hay estudios con síndrome de intestino irritable y con colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, etcétera, etcétera. Pero no hay un cambio considerablemente mucho mejor
que la suplementación buena, bien suplementada, ¿vale? Con la microbiota normal, ¿vale? Se está haciendo, ¿vale? Pero hay controversia. La gente no está súper dispuesta a hacerlo cuando no hay tanta mejora significativa respecto a otras técnicas. Pero aquí hay otra cosa que te quería contar también. No sé si sabes que se ha hecho y se está haciendo trasplantes de flujo vaginal. No lo sabía. ¡Tachán! Me lo he dejado para el final. Bueno, no sé si es el final todavía, pero me lo he dejado para el final. Pues Nada, quedan tengo tres los preguntas. artículos. Tengo Bueno, a aquí. mí me cuentas ya lo del trasplante. Nada, trasplante de flujo vaginal de personas con un equilibrio, una eubiosis, que es el equilibrio de la flora vaginal o la microbiota vaginal, y se está cogiendo ese flujo, ¿vale? Y se hace un trasplante de flujo. En cistitis recurrentes, cistitis intersticiales, también con muy buenos resultados. Pero volvemos a las mismas. Si tenemos situaciones, estrategias locales, meter otro flujo de otra persona, pues bueno, en un momento dado para algunas cosas está bien, pero simplemente por puntualizar que se está haciendo y que los resultados también son bastante positivos. ¿Vale? Es muy Qué parecido bueno. al trasplante fecal, pero bueno, hay una parte ética ahí que la gente todavía no tiene clara y todavía no se han llegado unos resultados lo suficientemente concluyentes. Pero bueno, ya tenemos trasplante de flujo vaginal y trasplante fecal. Mira, pregunta una chica, microbiota en ovario poliquístico, ella pone, yo creo que es que tiene ovario poliquístico, endometriosis y que está embarazada. Por lo como ella lo expresa, Eh, tengo que dudar de ese diagnóstico. Ovario poliquístico y endometriosis van por ella ha dos puesto vías. microbiota en SOP y endometriosis barra embarazada. Vale. Bueno, en general tenemos que recuperar las bifidobacterias del intestino, ¿vale? Y los lactobacillus. O sea, eso es clave. En cualquiera de los dos casos habría que hacerlo, ¿vale? Sabemos que hay una activación de la aromatasa y que hay algunas bacterias que facilitan la activación de la aromatasa. Sabemos que hay un problema de algunas bacterias en la parte final del intestino, del colon, que tienen acción beta-glucuronidasa, beta-glucosidasa. ¿Sabes? Es decir, mala gestión con estrógenos, ¿vale? Con algunas hormonas. Entonces habría que, esa persona tiene que ir al baño, hay que hacerle bien porque muchas veces van un poco estreñidas y habría que repoblar. Yo lo que haría sería una limpieza de la flora con ella, con antibióticos herbáceos en un momento dado y luego repoblar con bifidobacterias y lactobacillus. Eso sería lo ideal. Habría que ver el caso de esa persona. Si está embarazada, ¿vale? Lo ideal a partir del séptimo mes es sí o sí empezar a suplementar con bifidobacterias. Cuarta generación, cepa humana. Ya que tenemos las buenas, van a hacer un bebé. O sea, hay que cuidar a ese bebé, ¿vale? Ir por todas. Vale, muy bien, Antonio. Y la última pregunta que dice una chica, ¿existe tratamiento para el líquen? Existe tratamiento para el líquen, complejo, ¿vale? Hay que tratar las mucosas, hay que activar su sistema inmune, hay que repoblar con microbiota a nivel urogenital y hay que estudiar el caso, ¿vale? Porque hay líquen planos, hay diferentes tipos de líquen, como tú sabes, son complejos, ¿eh? La familia ahí de los hongos y todo eso, hay que dar antimicóticos, llevan tiempo y hay que tratar mucho la piel. Pero es clave cuando hay un líquen, hay un desequilibrio, hay una disbiosis de la microbiota. Eso es clave. Entonces, tenemos que repoblar esa microbiota. Pero la estrategia es compleja y es larga. Lo digo Sí, por conocimiento de causa. sí, aparte de Pero todo, sí, tenemos hay tratamiento, ¿eh? O sea, hay tratamiento. Sí, y lo que pasa muchas veces, porque el cuerpo es así, que hay patologías que son de multidisciplinares también y de muchos especialistas. Entonces, pues tienes que confiar en tus especialistas. O sea, tienes que confiar en este caso en tu dermatólogo, en tu PNIista, como os llaméis vosotros, tienes que confiar en tu médico de confianza, en tu farmacéutico, en tu, y son muchos factores, y cuantos más factores, pues más compleja es la cosa, evidentemente. Si esto fuese poner una tirita, desde la pondría cualquiera. Sí, el tema del líquen es multidisciplinar y lleva tiempo. Pero vamos, que hay resultados. Muy bien, Antonio, creo que hemos acabado. ¿Ya? Ya, Sí. ya. Vale, ¿alguna pregunta que tengas tú? ¿Nada? ¿Está todo bien, más o menos? ¿Yo sabes qué pasa?
Y como, cuando yo tengo una pregunta directamente, yo tengo poca vergüenza de escribirte la WhatsApp, no voy a aprovechar ahora, ¿sabes? Yo cojo y te voy a llamar Pues venga, libremente. vamos Así que, a Antonio, hacer me ha encantado, me ha encantado. Eres un absoluto superlativo de la microbiota. Me gracias. encanta que hagas vídeos con compañeros de los ejercicios para que se siga aprendiendo, que esto es algo que puede estar en nuestra mano, que tenemos parte, hombre, evidentemente no todo, pero que la gente sepa lo de la vitamina C no ácida, que se la puede comprar, lo de cómo es una proteína no inflamatoria, si se pueden ellos autoayudar a la vez que están tomando su medicación, su fármaco, es maravilloso y que divulgue el conocimiento. Vale, dicen que el conocimiento te hace más libre, ¿no? Pues muchísimas gracias, Antonio. Te estoy agradecida muchísimo que hayas sacado un rato para esto. Gracias a ti por invitarme y nada, un placer. Cuando quieras, más adelante, pues resolver más dudas o hacemos otro y lo enfocamos Perfecto. bien, ¿vale? Muy bien, Antonio. Pues nada, que descanses. Saludos. Hasta otro día. Hasta luego. Hasta luego.